Vamos con el tema del día. ¿Cuál es el tema del día, mi querida Angélica? ¿Está usted de acuerdo con la cátedra LGBTI en las aulas? Esa es la pregunta y es parte del tema del día. Inicialmente, la Secretaría de Educación del Distrito presentó eso como una cátedra. Ahora no lo dejó en cátedra, lo rebajó como a una información obligatoria en los colegios. Pero dentro de ese parámetro, entonces vamos a tener que dar una cátedra especial para tratar a los negros, otra para los indígenas, porque es un problema de minorías, entonces amerita una cátedra especial. ¿Sabía usted que en la Universidad Javeriana hay un diplomado en diversidad sexual y género, por ejemplo? Pero entonces, ¿y por qué no extender ese tema pues al problema de los indígenas, tema de minorías? Bueno, ok. Ese es el tema del día y para eso están nuestros invitados. ¿Quiénes son nuestros invitados? Gracias, Angélica. Ahí está con nosotros el pastor y concejal Marco Fidel Ramírez, politólogo y periodista. Gracias por venir, concejal. Don Adolfo, muchas gracias. Un saludo cariñoso para mis compañeros de mesa y qué tema tan interesante en el que ustedes están inmersos en el día de hoy. Qué gusto participar del mismo. Muy complacido, pero ¿lo presento como concejal o como pastor? Como concejal. He venido aquí en mi calidad de concejal. Evidentemente represento a la comunidad cristiana de la ciudad y es difícil separarme de las dos dignidades. ¿Y cómo mezclar las dos cosas, la política y la religión? Son maravillosamente complementarias, don Adolfo. ¿Sí? Evidentemente en ese orden de ideas, justamente los cristianos tenemos no solamente cosas importantes que decir, sino que nos hemos preparado juiciosamente. Además de ser ministro de la Iglesia Familiar Internacional en Colombia, soy periodista, soy politólogo y soy especialista en alto gobierno de la George Washington University y la Universidad del Rosario. He pasado 15 años en la cátedra universitaria y he dictado conferencias en mi país y en 25 países más sobre los temas de juventudes y familia. Es una hoja de vida muy importante, pero ¿no es una ventaja adicional uno utilizar el púlpito para hacer política? Me parece que una cosa es usar el púlpito para hacer política y otra para predicar el evangelio. Cuando estamos en el púlpito estamos predicando el evangelio y cuando estamos en la palestra política estamos haciendo política. Nuestra condición de cristianos y de ministros no inhibe nuestro legítimo derecho ciudadano. Esa es una buena presentación. Cuénteme una cosa, usted representa en política en el Consejo al PIN. Yo soy el representante del Partido de Integración Nacional, soy el concejal del Partido de Integración Nacional y evidentemente represento fundamentalmente en términos ideológicos a las comunidades cristianas de la ciudad. ¿Por qué tan cuestionado ese partido, el PIN? ¿Qué partido no es cuestionado, don Adolfo? Todos los partidos tienen gente buena, regular y no muy buena. Evidentemente al Partido de Integración Nacional le han dado bastante garrote en razón de sus antecedentes, pero naturalmente cuando uno observa lo que ha pasado con el Partido Conservador, con el Partido Liberal y con los demás, descubre que evidentemente ninguno puede tirar la primera piedra. ¿Y eso sirve de excusa? No sirve de excusa, pero evidentemente nos entrega la oportunidad de demostrar que las diferencias en los partidos las hacemos las personas y que evidentemente los rótulos con los que a veces nos estigmatizan terminan siendo palmariamente injustos. Marco Fidel Ramírez, concejal de la ciudad y pastor. Aquí tenemos libros de su autoría, está Política, Principios y Peligros. Sí, señor. ¿Y eso se aplica en la política colombiana y en el Consejo de Bogotá? Deberíamos aplicarlo, doctor Adolfo Beck, porque me parece que de una u otra manera hemos perdido el norte de la ética en el ejercicio político y por eso estamos como estamos. Escribí este libro, Política, Principios y Peligros, para rescatar la proyección bíblica sobre el tema de la ética en el ejercicio del gobierno y en el ejercicio de la política. Esa es mi propuesta. Otro libro, Sexo, Noviazgo y Santidad. Es decir, que la santidad debe ser el marco del noviazgo. Evidentemente debería serlo, porque el criterio de recocha que vemos en el día de hoy con el tema de la sexualidad en la juventud y con la tragedia que ello ha acarreado, con abortos, con la promiscuidad sexual, con el uso indiscriminado de métodos anticonceptivos como una patente de corso para ejercer una sexualidad tempranera y desencausada, me ha llevado a pensar que deberíamos presentarle a la muchachada propuestas alternativas. Los cristianos tenemos propuestas alternativas que reivindican la dignidad del cuerpo, la dignidad de la identidad sexual y la dignidad del cuerpo de los demás. Y en eso hay que aplicar responsabilidad y por eso mi libro titulado Sexo, Noviazgo y Santidad apunta a aplicar la ética y a reivindicarla en el escenario de las relaciones sentimentales de los muchachos. ¿Quiere decir que en el noviazgo de aquello nada? De aquello nada. Sería muy conveniente, como dijo algún personaje que no debemos recordar mucho por acá, el gustico hay que dejarlo para el matrimonio, porque cuando se adelanta, evidentemente con los criterios de irresponsabilidad manifiesta que se adelanta hoy, vemos lo que vemos hoy. Niñas a los 12 años embarazadas y muchachos que son padres sin haber dejado de ser niños. ¿Y la realidad que nos dice que el gustico lo dejan solo para el matrimonio? Deberíamos hacer pedagogía sobre ese tema, don Adolfo, porque es que una cosa es la realidad que evidentemente abruma y una muy distinta que nosotros proveamos a los muchachos todo el escenario motivacional para que ellos pasen más tiempo en el catre que en la cátedra. Uy, esa es una frase violenta, que pase menos tiempo en el catre que en la cátedra, esa hay que ponerle comillas, es de la autoría
del concejal Marco Fidel. ¿Cómo va la cosa para el Contralor, ya retomando el tema del Consejo y personero? La cosa va bastante interesante. De hecho, tuvimos el privilegio de escuchar en el día de ayer a los 3 candidatos a la Contraloría Distrital, una dama y 2 caballeros, muy buenos los 3, y evidentemente estamos en la titánica tarea, don Adolfo, de la que me he sustraído momentáneamente para atender este compromiso, de escuchar a 110 candidatos a la personería de Bogotá, evidentemente con legítimo derecho para ser escuchados, pero con una cantidad abrumadora que evidentemente desafía la paciencia de los concejales y evidentemente reta el poder de síntesis de los candidatos a la personería de Bogotá. En este momento, para Contralor, tiene la delantera el doctor Ardila. Sin comentarios. A pesar del cuestionamiento que aparece hoy en la prensa sobre su esposa, ¿no? Sin comentarios sobre ese tema en particular por razón de la confidencialidad. Por supuesto que no, apreciado doctor Adolfo Beck. Y porque para personero está lo de Marco Tulio Gutiérrez, está lo de el secretario de la registraduría, más correcto. O menos, gente que tiene delantera en este momento. Hay gente muy buena. 112 candidatos, eso no sé si es sinónimo de democracia o sinónimo de desempleo, pero 112 candidatos para la personería de Bogotá. Sí, gracias señor, por venir. con gusto. Una presentación muy amplia para el concejal y pastor Marco Fidel Ramírez. Mi saludo al presidente de la Confederación de Padres de Familia, el doctor Carlos Ballesteros. Bienvenido. Doctor Adolfo, a los radioescuchas y obviamente a los compañeros de mesa un cordial saludo. Y bueno, un tema bastante candente, LGTB, un tema que dará, no creo, para solamente abordarlo desde la perspectiva de los medios de comunicación, sino que sirva a los medios de comunicación como un eje transversal del debate, del análisis, de la concertación, y obviamente los cabildeos que hay que hacer a nivel del Congreso de la República, a nivel de los consejos municipales, a nivel de las asambleas, obviamente a nivel de la academia, que es fundamental, y comunidades especializadas, por ejemplo, como las diferentes iglesias, ¿no? Los diferentes cultos religiosos, y sin menoscabo de que hay actores fundamentales en este proceso, que somos los padres de familia, a quienes en últimas prácticamente no se consulta, sino se impone. Y creemos de que esto es una tarea que hay que formalizarla en el consenso, porque, pues bueno, Colombia apenas empieza a abordar un tema tan álgido, tan profundo, porque pues coincido en alguna cosa con el pastor, pero en otras miraremos el análisis, pero nosotros sí creemos de que hay que alejarnos un poco de preceptos ortodoxistas que existen en este tipo de temas. ¿Usted está de acuerdo con la decisión de la Secretaría de Educación? No, la Secretaría no puede tomar decisiones unilateralmente. El secretario de Educación hace 8 días, cuando estuvimos en un encuentro con todos los rectores de los colegios oficiales de Bogotá, los supervisores, los directores de CADEL, el señor alcalde mayor de la ciudad y obviamente los funcionarios de la Secretaría de Educación, se sustrajo, denegó que él hubiera hecho pronunciamiento alguno público respecto a implementar la cátedra de comunidades LGTB. Máxime cuando Adolfo y oyentes, por mandato del Ministerio de Educación Nacional, en la Ley 115, etcétera, está establecida la Cátedra de Educación Sexual. Entonces yo creo que eso es un tema. Entonces, ¿de dónde sale el tema? No, el tema yo pienso que son motivaciones de comunidades precisamente interesadas. ¿Eso no sale de la Secretaría de Educación? ¿Eso no sale de la Administración Petro? A ver, lo que plantea un poco la Administración no es la cátedra como tal, lo que plantea es un proceso de articulación de una asignatura, diría yo, que tiene que ver con pertinencia de comunidad, pertinencia del ejercicio de sexualidad, etcétera. Pero una cosa es la cátedra. No, es que cátedra no. Acuérdate, Adolfo, que para poder establecer cátedra hay que tomar unos parámetros de carácter académico, pedagógico, hay que estructurar un plan de estudios, hay que elaborar un currículum y hay que elaborar un pensum. Una cosa es la educación sexual y otra cosa es particularizar. Sí, y eso tiene un hondo calado, además, amerita, reitero, un debate de significación pedagógica y académica, porque ni más faltaba de que simplemente por querer de una persona, en este caso del secretario, si así fuese, o del alcalde, si también lo fuese, vayan a imponer en los establecimientos educativos una cátedra que no está aprobada por las autoridades correspondientes y para el caso, concretamente, el Ministerio de Educación. Pero no entiendo entonces la posición de la Secretaría de Educación. ¿O está en el mismo plan de otros secretarios del distrito, que aplicar la reversa?
lanzan la primera piedra y después se arrepienten. No, es que nadie está diciendo que eso es malo, Mire, yo pero creo que hay que colocarle paternidad responsable a esas decisiones. Mire, yo pienso, Adolfo, que hay muchos temas que, como decía alguien, son simplemente enunciados del papel o saludos a la bandera. Y en eso tiene mucha responsabilidad el Consejo de Bogotá. El Consejo ha hecho una serie de regulaciones a través de diferentes normativas, de acuerdos municipales que no son practicados. Segundo, en este tema de educación, concretamente, se han hecho muchos debates. Cada uno ve los debates del Consejo de Bogotá y llaman a los secretarios, comillas, a rendición de cuentas. ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y detrás de eso viene la carga burocrática. Y yo creo que eso hay que alejarlo, hay que apartarlo. Excúseme, doctor Carlos Ballesteros, ese no es un tema que nace en el Consejo. No, no nace en la Secretaría de Educación y como tal hay que enfrentarlo. Ya vamos a desarrollarlo, a meterle lupa al asunto. Gracias por venir, doctor Carlos Ballesteros. A ustedes, Adolfo. Quiero saludar al periodista Yesid Fernández, de la ONG CEPAL. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Grato verlo, Yesid, ¿cómo van las cosas? Pues muy bien. ¿Qué es la CEPAL? ¿No la famosa comunidad económica de la No, siempre nos confunden con eso, pero no, es una, digamos, homónima. Sí. Pero trabaja, digamos, con algunos preceptos parecidos, pero es otra cosa. Es una ONG que trabaja en temas de comunicación popular y comunicación para forjar o formar ciudadanía. Y en este caso del LGBT, ¿cuál es la participación de la... Pues si usted me permite, yo quisiera empezar mi entrada diciendo lo siguiente. Hay un grupo, usando las palabras del pastor, un grupo abrumador también. Abrumador es una cosa que es dudosa, ¿no? Abrumador uno no sabe cuántos pueden ser. Pero también es abrumadora una cantidad de organizaciones sociales muy reconocidas, una cantidad de gente importante también, de gente raza, que estamos bregando a que que aquí se conforme un país laico. Un país laico quiere decir un país en donde se construyen derechos, en donde se reconoce la diversidad, en donde se reconoce la ciudadanía, en donde se reconocen las múltiples miradas y no se imponen. Entonces, muy respetuoso ese discurso que estamos escuchando desde la Edad Media, muy interesante, que hay gente que se le quiere meter en las sábanas a los demás y en la vida privada de los demás. Eso está muy chévere desde el púlpito, pero como afortunadamente vivimos en un país laico, un país que lo que tiene son derechos y lo que tiene es una constitución que es absolutamente laica, entonces lo que tenemos es que tratar de ver. Yo no estoy diciendo que la cátedra de LGBT sea pues la panacea y que sea una cosa supremamente que hay que imponer o poner de una vez, pero sí creo que empezamos a mirar cosas, empezamos a entrar en otros debates, en otras miradas, y el hecho que estemos acá ya compartiendo creo que ya nos está dando un plus, ¿no es cierto? Ya estamos entrando a mirar que esta gente hay que visibilizarla, que así como nos visibilizamos todo el tiempo los heterosexuales, a las mujeres aquí no, lástima que no, la única mujer es Angélica, y que la asociación es de padres, no de madres, lástima que a las mujeres tampoco se les visibiliza. Así como está invisibilizada a las mujeres, están invisibilizadas otras partes de la sociedad, y como usted lo dijo, falta también una cátedra para los afroamericanos y las afroamericanas, y para los indígenas seguramente también. Es decir, hay que visibilizar a todas las opciones. ¿Y para eso se necesita una cátedra especial? Si es necesario, sí, porque si la gente no la reconoce y la discrimina, es porque no se ha dado cuenta que existe. Gracias por venir, Yesid, y mi abrazo anticipado con motivo del Día del Periodista. Este jueves 9 de febrero, Día del Periodista. Esta prohibición creo que tiene 2 días, ¿no? Uno en septiembre, eso depende de la ley. La ley anterior señalaba el 9 de febrero. El 9. Y la nueva ley señala un día de septiembre. Bienvenido, ojalá que nos dejen un día a la semana, como día el periodista cada día, para que nos feliciten cada semana. Gracias por venir de nuevo, Yesid. Con mucho gusto. Quiero presentar... Tenemos a Luis Alfonso Bermúdez, también de la Confederación de la Asociación de Padres de Familia. Bienvenido, Luis Alfonso. Muchas gracias. Luis Alfonso es filósofo. Sociólogo. Sociólogo. No, usted ya tiene... Claro, yo recuerdo a Luis Alfonso en este programa, así que grato verlo de nuevo, Luis Alfonso. ¿Cuál es su posición con esta propuesta de la Secretaría de Educación? Muchas gracias, Adolfo. Primero que todo, agradecer, en especial a Radio Santa Fe en este caso, que abre los espacios para propiciar esta serie de reflexiones, diría yo, acerca de un tema tan preponderante, tan determinante y más hoy, a puertas de lo que seguramente Colombia está pensando en vivir en la posmodernidad. Creo yo que el asunto es meramente pedagógico.
Yo creo que independientemente de los acuerdos, el articulado, las normas, es un problema de pedagogía, es un problema de saberes, es un problema de generar cultura. Si queremos, por ejemplo, pensar en la paz, hay que hacerla desde la escuela, hay que generar cultura desde el preescolar. Si pensamos en ser solidarios, hay que hacerlo desde la escuela, del preescolar. Y si, así en todos los saberes y en un mundo que se visibiliza, como lo dice nuestro querido periodista que me antecedió, donde hay necesidad y hay urgencia de que la igualdad, como me plantea nuestro querido sociólogo Pierre Bourdieu, cuando hablaba de la marginación en todos los aspectos de la economía, en el aspecto cultural, en el aspecto legal, en el aspecto jurídico, como se quiera, en lo que tiene que ver con estos aspectos hay que generar espacios realmente, si queremos vivir en una sociedad democrática, amplia, donde podamos pensar realmente en la famosa equidad, en fin, en lo que tiene que ver con los cultos, en lo que tiene que ver con la política, en lo que tiene que ver con todos los aspectos. Si nosotros posamos realmente de ser un país que quiere ser eso, pues realmente tenemos que cumplirlo en la práctica y ser concretos y coherentes. Recuerde, Adolfo, que para que le genere uno en la vida o en la empresa o en el mundo o en el gobierno, para que haya confianza primero hay que generar credibilidad. Y para generar espacios hay que también crear una cátedra especial. No, yo creo que, por ejemplo, los medios son fundamentales para este asunto. Y creo yo que necesariamente no es el asunto de generar cátedras, porque ese es un formalismo o es formatear. Lo que creo yo es que hay que tener la voluntad y la disposición para empezar a hablar de estos temas tan álgidos de pronto, que por ser novedosos, entonces no llegan por la puerta de la cocina. Yo creo que hay que ponerlos es por la puerta de enfrente. Pero en esto se ha avanzado, ¿o no, Pastor, sobre el respeto a la comunidad LGBT? Bueno, me parece que la expresión de mi antecesor en la palabra es legítima en el sentido de que evidentemente nuestro escenario debería proveer espacios de profundo respeto y consideración por los demás. Yo debo aclarar que mi concepción cristiana no me impide expresar un profundo respeto por la comunidad LGBT. Evidentemente respetamos a la comunidad LGBT, pero no compartimos ni su orientación, ni sus prácticas, ni sus tendencias. Y evidentemente no creo que esté cometiendo un delito al expresar mi propia convicción respetuosa, seria, bien fundamentada sobre el tema. Me parece que la preocupación deriva, estimados compañeros de mesa y amigos oyentes, en que nuestra perspectiva refleja que está siendo ya, me parece a mí, exagerada y desmesurada la publicidad sobre este tema, y por supuesto me parece que la propuesta de una cátedra de LGBT para niños y para niñas me parece que desborda los límites, porque creo que los padres tenemos el legítimo derecho de tener la prelación sobre la formación de nuestros hijos en términos ideológicos, en términos religiosos y en términos sexuales. Cuando nosotros abrumamos a los niños con cátedras de estas características, les estamos negando la oportunidad de crecer con los elementos de juicio provistos en sus hogares, para que ellos, en la medida normal que vayan creciendo, tengan los elementos de juicio que les permitan escoger y que les permitan direccionar su mentalidad y su criterio ideológico. Me parece que llegar con una cátedra en la perspectiva del espíritu que se ha manejado este tema, es que, doctor Adolfo Beck, lo que está ocurriendo en Bogotá pretende ser la aplicación del Acuerdo Distrital 371 de 2009. Pastor, un segundo. Termina la palabra el concejal Marco Fidel. No, es que como he dicho varias cosas que sería pertinente. Termina su intervención. En ese orden de ideas, consideramos que la aplicación del Acuerdo Distrital 371 de 2009 es una aplicación inadecuada, que ha motivado una publicación extensa. Yo tengo el calendario LGBT del año pasado, que se distribuyó ampliamente bajo el título de En Bogotá se puede ser lesbiana, gay, bisexual y transgenerista. Y cuando yo como padre de familia veo este material, cuando como padre de familia veo esta agenda, cuando como padre de familia veo los afiches, cuando como padre de familia veo las tarjetas portacondones, cuando como padre de familia veo todos los materiales que se han producido, yo descubro, obviamente tal vez mi colega no esté de acuerdo conmigo, yo lo respeto, pero yo descubro que esta no es una campaña ni correctamente encauzada, ni es una campaña que propende por el respeto a la diversidad sexual, sino que es una campaña explícitamente promocional.
de la diversidad sexual. Y lo que yo he dicho es que no es justo, como ocurrió en el año 2010, que el Distrito Capital y la Alcaldía Mayor de Bogotá gaste 3.500 millones de pesos de los impuestos de los bogotanos para promover una orientación sexual específica que nosotros respetamos, pero que no compartimos. Aquí en Bogotá no solamente hay comunidad LGBT, aquí estamos los cristianos, somos 1 millón, aquí hay comunidades afro, aquí hay comunidades indígenas, y yo pienso, honradamente lo digo con toda consideración y respeto, que esta campaña ya está presentándose explícitamente desmesurada e inconvenientemente exagerada. Gracias, concejal y pastor Marco Fidel Ramírez. Tiene la palabra el periodista Yesí Fernández. Bueno, varias cositas, con muchísimo respeto siempre. Claro, colega. Primero, sobre el tema de la promoción que usted de manera tan exacerbada dice, a mí no me parece que haya tal promoción, porque todos los días en el periódico, todos los días en absolutamente todos los periódicos, en todas las emisoras, en todos los canales, en todos los medios de comunicación, vemos lo que cometen los supuestos hombres y las supuestas mujeres. Es decir, el concepto de macho que tenemos aparece todos los días. Entonces, ellos no necesitan publicidad, ¿me estoy haciendo entender? Segundo, nadie se vuelve porque una ficha aparezca eso. El que es homosexual es homosexual. El que es gay, el que es transgenerista, no se vuelve homosexual, transgenerista por una charla. Eso no se pega, eso no se contagia. Eso es una especie como de aberración que tienen algunas personas de decir, de insinuar que eso puede pasar. Lo que están tratando de demostrar la alcaldía, yo no sé si valga la pena votar tanto dinero y si ese dinero que usted dice será suficiente. Yo me imagino que en otras campañas habrá votado más dinero, así que por eso digo yo que esos términos de abrumador y gran suma me parece que son siempre dudosos. Lo que yo sí creo es, como dice nuestro amigo filósofo, es que si no diferenciamos y si no nos damos cuenta que esas personas están ahí, vamos entonces hacia atrás en el camino de construir la paz. Los homosexuales son, independientemente de que usted los acepte, pastor, los homosexuales son, independientemente de que la asociación de padres los acepte, caballero. Los homosexuales están ahí, son un hecho, señor Carlos. Los homosexuales, el movimiento LGBTI está ahí y es un hecho, y no necesitan permiso de usted. Yo no soy ni homosexual ni bisexual, yo soy heterosexual, pero entiendo que cuando se hace explícita la mirada, uno entiende que la discriminación se merma, se reduce. Y usted se equivoca en una cosa, pastor, con mucho respeto también. ¿Quién dijo que los preceptos se aprenden es cuando viejos? Es en las primeras edades, es en la primera infancia donde se forman a las personas para que construyan sus imaginarios. Y si es que se encuentra a los 12, 13 o 15 años con esas dudas, yo pregunto, si una persona de 15 años encuentra que tiene un familiar gay, que tiene unos amigos homosexuales, ¿esa será la hora de preguntar? ¿Esa será la hora de ilustrarse sobre el tema? ¿No sería más fácil que desde el comienzo? Y lo que entiendo es que la cátedra dice talleres para padres, madres, profesores, para todo el mundo. Yo creo que lo que estamos tratando de hacer es, miren que están ahí estas personas. Respetémoslas, no las discriminemos. Bueno, Adolfo. Ese es el tema del día en el gran debate con Adolfo Beck. Un segundo, vamos a un breve corte, mi querido doctor que Ballesteros, y ya usted continúa con el uso de la palabra. Ya regresamos. No todo es malo en la administración Petro, por el contrario, hay que hacer un reconocimiento sobre el tema de seguridad. El balance es bueno. Y eso tiene que ver con la restricción en el uso del porte de armas. Porte de armas, sí, señor. Buenas cifras. Así que sube en el ascensor la administración de Petro por precisamente estas estadísticas que están mostrando en materia de seguridad. Buen balance en el tema de seguridad en el primer mes de la Gustavo Petro. ¡Baja! Bueno, bajan las entidades que están administrando los medicamentos, precisamente, Adolfo, porque los precios son elevadamente. Más son que muy administrar elevados. las entidades que determinan el precio de los medicamentos en Colombia. Como es que medicamento es la palabra, uno dice droga aquí ya se confunde con otra cosa. Un medicamento en Venezuela vale 12 veces menos que en Colombia.
Eso tiene que ver con la salud del pueblo colombiano. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pone el cascabel al gato? No, Adolfo, Y es bueno, que el caso específico hacemos de medicina Venezuela es correctiva distinto, cuando hay que pero- hacer es medicina preventiva. Es que entre otras Adicional cosas, a los ellos. parámetros de nuestra salud. Los grandes laboratorios son los que se enriquecen a costa de nosotros los usuarios. Nada más. Por ejemplo, en el caso del LGBTI que estamos hablando, los antivirales o los Claro, retrovirales claro. son mucho más costosos en Colombia, por ejemplo, En cualquier parte del mundo. que en Europa tienen unos retrovirales mucho más económicos. Que el tema de la salud en este tema del LGBTI es muy importante. Bueno, vale el paréntesis, sí, nuestro rechazo a este tipo de prácticas en Colombia. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo puede hablar uno de salud si para conseguir un buen medicamento uno no tiene plata? Entonces, lo que usted dice, no se habla de prevención, la salud en Colombia no se habla, incluso a nivel de la ley 100, se paga es por la enfermedad, no por la prevención. Adolfo, Querido Adolfo, revísese quiénes elaboraron del mercado. la ley 100. Yo recuerdo la del ponente. ¿Y cuántos el fueron los presidente. ponentes? Si eran médicos tradicionales, alópatas, porque es que el punto detrás de todo esto es el mercadeo, el negocio que El hay. mercado negro es un también. negocio. La salud. Hay enfermos de primera, de segunda y de tercera. De gama cuarta baja, gama categoría. alta y gama media. No, mire, La- más a- es cuando Adolfo Adolfo. planteaba de por qué en Venezuela es más barato que aquí, pues es Mire. es sencillo, es la discusión entre el mercado y la utopía. ¿no? sí. Mire, Adolfo, hay una cosa. No solo en Venezuela, en Mire, Ecuador, países mire, de- mire lo que está Puse pasando. un ejemplo, sí. Mire lo que está pasando a nivel mundial. Ahora en Estados Unidos estaba yo escuchando a uno de los candidatos a la presidencia, Murray, y dice que él no se va a preocupar sino únicamente por la clase media y la clase alta, porque la clase pobre lo tiene todo: salud, educación, refugios para el hábitat. Y además de eso, el alimento permanente. Ah, pero Porque sí. los que no tienen trabajo van a esos refugios y les entregan esa dotación. ¡Qué aberrante! Y en eso tiene que ver la salud, porque no se está haciendo medicina preventiva, sino todo es correctivo. Entonces el problema es de fondo, al igual que en la educación. Aquí hacemos los correctivos y en eso coincido con el periodista y en parte con el concejal, en que todo lo tomamos posteriori. Aquí hay que reeducarnos desde el nivel cultural, desde la base, desde la estructura, y la columna vertebral, dígase lo que se diga, es la familia. Concejal Marco Fidel Ramírez, ¿usted quiere agregar algo sobre el tema de los medicamentos? Pero Adolfo, no me ha dejado decir lo fundamental, escúcheme, concejal, ¿Cuál es lo fundamental? porque es que yo iba a acotar dos temas. Sobre el Pero tema- bueno, es que ya regresamos, Estamos estamos en en el el ascensor. ¿Usted se Ah, quiere salir de bueno, la- ok, ok, no se ok, salga, ok, hombre, ok. no se salga, Adelante, caballero. adelante, concejal. Bueno, él está muy entusiasmado, yo no tengo inconveniente en oírlos con profunda actitud de respeto como toca, pero a mí sí me parece, estimados compañeros de mesa y amigos oyentes, que el tema de la salud en Colombia, el tema de las medicinas, es un asunto de los que refleja los más altos niveles de injusticia en este país. Social, ¿no? Evidentemente. Y yo sí creo que ese debate debe darse, porque en la medida en que nosotros sigamos privilegiando, como ha ocurrido tradicionalmente, el negocio de las multinacionales en el tema de los medicamentos, en la medida en que sigamos descuidando la prioridad de esa provisión del derecho para todos los ciudadanos, nos vamos a encontrar con Una este tipo de pequeña circunstancias que son una vergüenza en pleno siglo XXI en Colombia. Los dos índices más costosos del incremento de la Horror. canasta en los 3 últimos años, según el DANI, salud y educación. Tiene que morirse la gente. Para las entonces. entidades de controlar el precio de los medicamentos en Colombia. El gran debate con Adolfo Beck. Su correspondencia, preguntas, sugerencias, informaciones. Envíelas al correo electrónico elgrandebate@hotmail.com. Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver. Estamos en el gran debate con Adolfo Beck aquí en los 1070, la M, los 1070 de Radio Santa Fe. En la parte musical, Julio Iglesias, de Niña Mujer. Y esa niña de largos silencios volaba. Angélica Rodríguez, periodista de Gaceta. Antes de repetir el tema del día, tenemos comunicación a través de las redes sociales con los oyentes. ¿Qué dicen los oyentes en este momento? Jorge Sánchez Vargas responde la pregunta del día de ayer, si está usted de acuerdo con que se cierre la séptima hasta la No, que se Pues, peatonalice. peatonalice. Sí, los famosos viernes, los del septimazo. Septimazo, Y que que eso tiene hablábamos una ayer. versión ya que entra en el terreno de la caricatura. No es regresar al septimazo, porque el septimazo es un desorden.
no hay por dónde caminar, el espacio público totalmente invadido, entonces tiene que ir uno a encisar. No, si vamos a peatonalizar la séptima, que ese es otro tema para discutir con los ciudadanos, eso tiene que ser otra versión. ¿Qué dice Jorge Vargas? Dice que eso no es precisamente una idea de Petro, sino es un tema que se viene estudiando en las alcaldías anteriores, desde Peñalosa inclusive, entonces que no le atribuyamos todo el tema a que es una ¿Tenemos decisión más de comentarios en Petro. este momento? Oye, En este momento Shirley también nos está saludando y estamos hablando sobre el tema del día. Y bueno, pues aquí les envían muchos saludos a todas las gracias. personas de la mesa. Repetimos el tema del día, Angélica. Bueno, la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con la cátedra LGBTI en los colegios del distrito? Pregunta y el tema del día, el gran debate con Adolfo. Invitados, el pastor y concejal Marco Fidel Ramírez del PIN. También está con nosotros el doctor Carlos Ballesteros de la Confederación de Padres de Familia. Está el periodista Jessy Fernández de la ONG CEPAL. Y el sociólogo Luis Alfonso Bermúdez. Entonces seguimos. Tiene la palabra, doctor Carlos Ballesteros. Mire, es que se ha querido imponer, yo digamos imponer, y coincido con el concejal. La plata que se le ha gastado a la publicidad ha sido tenaz y se había podido construir ya 1 o 2 colegios nuevos que precisamente abordaran esta temática. Y no se trata de cátedra LGTB. Lo que se ha propuesto sobre la mesa de discusión es asignatura de diversidad sexual, que es distinto. Diversidad sexual y no cátedra LGTB. Entonces, al hablar de diversidad, sí involucramos el precepto constitucional que habla precisamente de un país pluricultural, diverso, etcétera, etcétera, ¿cierto? Segundo, hablamos de derechos y deberes, pero se habla más de los derechos que de los deberes, es que todos los ciudadanos tenemos deberes. Entonces, en todas partes predicamos el derecho y nosotros defendemos derechos. La Confederación defiende el derecho fundamental a la educación de los niños, la gratuidad, la permanencia, la escolaridad, la primera infancia, etcétera. Pero también abogamos porque cada ciudadano cumpla con sus deberes. Y uno de los deberes, obviamente, del ciudadano es cumplir con lo que le corresponde como persona en cada una de las instancias, pero además cumplir con el respeto de los derechos de los demás. ¿Qué le dice su experiencia como padre de familia? Mire, hace ¿Cuál unos es la años- situación, por ejemplo, de un niño que tiene problemas? No, que es homosexual, una niña lesbiana en No, un pues, colegio. imagínense, nomás como padre de familia muy cercano, nosotros hemos tenido muchas experiencias de denuncias de padres de familia. Hace unos años un colegio distrital tuvo procesos penales de padres de familia contra las directivas del plantel, el rector concretamente. El rector fue destituido por promover la promiscuidad sexual. Hoy hay más de 7, 8 niños afectados por esa situación. No se puede decir de que tanto lo toca a usted la sexualidad con que el otro sea bisexual, heterosexual, etcétera. Señor Ballesteros, pero no Perdóneme. deje el tema por fuera. No. La promiscuidad ejercida desde la heterosexualidad, el rector era homosexual. Homosexual. ¿Usted conoce la estadística? Perdóneme, termino esto. Entonces, eso se le hizo un seguimiento por parte de la Fiscalía y de las diferentes autoridades. El rector fue destituido. Los niños fueron sometidos a una serie de acompañamientos de psicología, de tratamiento con familia, grupos, etcétera. Pero hoy hay niños, esos jóvenes hoy en día, ya esas personas están afectadas, Adolfo. Están afectadas y son actos repetitivos, desafortunadamente. Hay la experiencia, el ministerio, la Dirección de Bienestar Familiar ha dicho, todos los actos de abuso sexual se repiten, son posteriori, en la edad madura. Y entonces la repetición, y mire, la afectación Un niño también... abusado se convierte de se adulto en convierte en abusador. abusador. Pero Se eso, convierte en pero el abusador. abuso Pero- no es solo de los homosexuales, el abuso es desde los heterosexuales. claro. La estadística Claro. dice que son los heterosexuales los que heterosexuales. abusamos y Cuando somos hay los violaciones, promiscuos, no son los homosexuales. Además son los más cercanos. La el tío, estadística la tía. también lo hacen, pero en la estadística somos los heterosexuales los que estamos en el abuso, los que estamos en la promiscuidad. Nosotros los heterosexuales tenemos también tenemos amante. No, el imaginario heterosexual hace parte también de la diversidad. O sea que pero la los estadística homosexuales no tienen amantes. Sí, Son también, diversos lo que le hasta estoy diciendo. en un día Sí. participan Claro, de pero 100. no son los Sí, únicos. pero no son los únicos ni es el modelo de promiscuidad, porque usted Ni son los empieza, culpables. Mucho más usted promiscuos. empieza a confundir LGBT con promiscuidad no. y ahí empezamos a tener la distorsión. Ahora, yo quisiera aportar a la interesante discusión, gracias, doctor Beck, sobre este tema. A mí me parece que en el fondo
es nuestra perspectiva, que respeta otra perspectiva. Yo quiero aclarar aquí, a propósito de mi argumentación en lo particular, que expresamos nuestro profundo respeto por la comunidad LGBT y por quienes practican la diversidad sexual. Respetamos, aclaro, pero no compartimos, ni aplaudimos, ni queremos que se financie con los impuestos de la ciudad la promoción explícita en ese orden de ideas. Pero me parece que aquí en el fondo hay una discusión que deberíamos abordar. ¿Estamos recordando lo que significa la palabra familia? Es que eso es lo que ¿Estamos reconociendo el valor de la misma? Y yo me remito al artículo 42 de la Constitución Política para quienes han olvidado lo que significa la palabra familia. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Está constituida por un hombre y por una mujer unidos en matrimonio. El Estado está en la obligación de protegerla con todos los medios a su alcance. La dignidad, la integridad y la intimidad de la familia debe ser respetada por todos los medios posibles. Ahora, en ese orden de ideas, por ejemplo, una de las señales de alarma que yo emití a la opinión pública en mi campaña política antes de llegar al Consejo de Bogotá fue la denuncia de los manuales pedagógicos que usó la Secretaría de Educación Distrital, dizque para enseñar a los niños y a los jóvenes ética y valores, usando la famosa cartilla pedagógica Retomemos Afectivo Sexual, firmada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y por Bogotá Positiva. Cuando los padres de familia de esta ciudad lean el contenido de esta cartilla, van a descubrir que esta no es una cartilla para promover principios y valores. Esta es una cartilla explícitamente corruptora de menores. Habrá que quemarla entonces. Es una cartilla que evidentemente promueve la promiscuidad sexual. Es una cartilla que promueve, dizque, el descubrimiento de la sensación sexual, induciendo a los niños y a las niñas de la ciudad en ejercicios prácticos para que se toquen, para que se abracen, para que se exciten y demás. Es una cartilla que promueve el distanciamiento entre los hijos y sus padres, bajo el entendido, según dice la cartilla, de que definitivamente lo bueno es como malo y que lo malo sí es como bueno. No hay derecho para que estos materiales que pretenden dizque promover el respeto por la diversidad, no solamente se desencaucen con propuestas que, en mi humilde opinión, como concejal cristiano, yo considero son, a la luz de los contenidos de esta cartilla, explícitamente corruptora de menores. Gracias, Luis Alfonso Bermúdez. A ver, es interesante el tema puesto desde el punto de vista de la familia, ¿no? Pues la familia es una especie en proceso de extinción en estas sociedades posmodernas. Qué pesaro escuchar eso en esta mesa. La familia, en ese orden de ideas, se ha transformado. El concepto de familia ya no es el mismo que plantea la Constitución. El concepto de familia nuclear, papá, mamá, hijos. De hecho, se está Hoy avanzando. la familia se transformó, es la tía, es la mamá, La cabeza abuela de familia, la abuela, el tío, el primo. O la En cuidadera. ese orden de ideas tenemos que ser demócratas y entender que la sociedad cambió. Ahora, el asunto del sexo tiene que ver con la familia, pues sí. Como no hay familia, ¿cómo generamos respeto a principios y valores si existe casa pero no hogar? ¿Dónde está el hogar? Entonces, la escuela hoy en día tiene que enfrentar la situación no desde el hecho meramente de cómo enseñar al niño a socializar o a la niña, cómo generar la instrucción, matemáticas, enseñarlo a leer, sino que tiene que forjar en principios y valores algo para lo cual la escuela no estaba preparada. Entonces, tuvo que enfrentar esa nueva labor. Respecto de ello, pues vuelvo a repetir lo que, discúlpenme, dije al principio, así como pretendemos hacer paz, tenemos que generarla desde la escuela con pedagogía. Así como pretendemos ser solidarios, tenemos que hacerlo desde la escuela con pedagogía. Si queremos generar y ser respetuosos, diversidad en todos los aspectos, tenemos que generar cultura, porque es un país desprovisto de todos estos elementos, llámese porque es joven, llámese porque es un estado anacrónico dentro de un escenario de cosas y de tiempos en los cuales no se ha tenido en cuenta al ser humano, en este caso la familia, como ustedes lo están planteando, sino como un elemento más del mercado, que también hablamos ahora que es perverso, no por sí el mercado ser perverso, sino por quienes manejan el asunto. Adolfo, un segundo, ¿por qué no me traza la línea divisoria entre promoción e información? A ver, yo creo que la promoción tiene que ver con pedagogía.
la información tiene que ver algo como con más de reality, como con más de generar, de mirarlo desde otro escenario. Consumo. Como consumo, como es el mercado. Y claro que la formación es determinante frente a esto. Hace unos años, cuando alcalde era Mocus, antes de que fuera en su primer gobierno, cuando era docente, porque en su segundo gobierno se volvió gerente. Y en el primero dejó abandonar. El primero fue docente, fue gerente, pero... Y abandonó el puesto. Bueno, Además, pero siendo buena gente. Uno creería yo que deberíamos empezar por eso, por demostrar las cosas importantes, y a veces solo miramos los lunares. Yo no dejo constancia en el acta aquí, mi querido Adolfo, que no soy, Mocus no es una persona de mis afectos, pero sí hay que reconocerle cosas importantes. Entonces, cuando él propuso en la educación de que era menester, por ejemplo, acompañar y generarle pedagogía a los chicos para que aprendieran a beber, ¿por qué en los escenarios educativos no se les enseñaba a leer, a tomarse a beber, a tomarse una cerveza? O sea, ahí fue Troya. La sociedad se le vino encima. ¿Cómo los van a enseñar cómo los van a volver beodos, peneques? Y a la vuelta de la esquina estaban ya los sitios donde los chicos no salen desde las 9 de la mañana. Pero como no, si hubiese habido formación, no habría... Adolfo, quiere agregar la palabra. Okay. Bueno, miren, yo tengo un punto importante y es el tema de la familia. Esto no se trata de bueno o malo. Estamos en un estado de derecho. Y es un estado... Y de deberes. De deberes y obligaciones. Sí, señor, así es. Entonces, la familia se transformó y eso no tiene que tener una carga moral. Y no vamos a destruir ni a culpar entonces a la sociedad todo el tiempo. Las familias no son las mismas. Si revisan las estadísticas, las mujeres solteras y las madres solteras, cabezas de hogar, son altísimas. ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde pasó la formación? Bueno, no importa. Están en la otra comunidad. No necesariamente, porque también hay mujeres lesbianas. O sea, es un sistema, un tema patriarcal en el que hay que reconocer que las cosas cambiaron y que por ende hay que pensar distinto y que la norma no siempre es la mejor solución. Gracias, Angélica. Mire, Adolfo, pero un segundo. Sí. Es que aquí planteaba quemar todas esas cartillas. No hay que llegar a ese extremo. Que hay que quemar. Porque ¿qué hacemos con los heterosexuales? ¿Y qué hacemos la con los anterior feministas? administración invirtió 26.000 millones en hacer una réplica de unas cartillas para docentes que hacía 22 años habían sido puestas en práctica y que no sirvieron para nada y que es parte de un proceso investigativo a través de Alma Mater. Pues entonces hay que investigar esto. ¿Cómo se elaboraron esas cartillas? Bueno, para eso está el concejal. Las importaron de España. Nos la trajeron desde la letrina moral de Europa. Las importaron de España y las impusieron aquí. Y por eso me parece que la discusión, estimados compañeros, debe ser alrededor de la familia. ¿Por qué resignarnos a que la familia nuclear se nos acabe? Entonces, correcto, los niños llegan de París y las cartillas de España. Imagínense lo que importamos. Bueno, toda Europa. Adolfo y señores. Señor. Sobre una cosa anterior que se había dicho, no se puede defender lo que no se conoce, no se puede defender los derechos de las personas si no se conocen. Las gentes que son diversas, que han tomado otra opción sexual, no se reconocen, los demás no lo reconocemos, no podemos defender y lo que vamos es a discriminar. La heterosexualidad, pastor, si usted es heterosexual, no se ha confesado acá si usted es heterosexual o si es de otra línea. Yo soy heterosexual. Soy orgullosamente heterosexual. Usted sabía casado que con mi esposa durante los últimos 30 años. Bueno, eso y no tengo significa 3 nada hermosos porque hay hijos. hombres Para mí la casados familia que significa también tienen, lo más valioso y cuando la novio. sociedad lo pierde, pierde el norte. Sí. Pastor, un segundito. La heterosexualidad hace parte de la diversidad. Bueno, sí. Y una última cosa. Por favor. Los gays LGBT también pagan impuestos. O sea que ellos también tienen derecho a que les hagan publicidad, porque todo para los otros proyectos del Consejo no puede ser. Ellos también comen y pagan IVA. Vamos, hombre de corte y regresamos. Estamos presentando El Gran Debate con Adolfo Beck. Bueno, cerramos 2 minutos de cierre, doctor Carlos Ballesteros. No, aquí lo fundamental, Adolfo, es dos estructuras. La primera, yo preguntaría, ¿dónde están los maestros? Profesores hay muchos. ¿Dónde están los maestros preparados para abordar el tema de diversidad sexual? Y segundo, ¿qué renglón vamos a ocupar los padres de familia en esa diversidad sexual para acometer con verdadero ahínco el tema y no dejar al expósito de 1, de 2 o de 5 supuestos maestros la cátedra o la asignatura o el tema? Luis Alfonso Bermúdez, frase de cierre.
Pues hay que ser aperturistas, como es el deber ser en las democracias. Entonces hay que generar espacios de equidad y si ello requiere pedagogía, pues metámosle la mano, señor concejal, le invito para Platica que hubiese para la presupuesto pedagogía, para eso. concejal. Presupuesto. Periodista Yesito Hernández. El LGBT, la diversidad, las negritudes existen a pesar de la iglesia y a Nadie pesar está diciendo de que no. todas las imposiciones y necesitan sus derechos. Concejal. En ese orden de ideas, estimados amigos, nadie desconoce esos derechos. Profundo respeto para la comunidad LGBT. Respetamos, pero no compartimos y no es un delito expresarlo con respeto y con libertad. Me quedo con la familia, artículo 42 de la Constitución Política, constituida por un hombre y por una mujer unidos en matrimonio, con sus hijos, bajo la protección del Estado, en su intimidad, en su integridad y en su dignidad. Me quedo con esa familia. ¿Qué pasa si usted a un hijo le dice soy ¿Qué pasa si homosexual? es homosexual? Los hijos tienen libre elección cuando crezcan. Cogen a Bueno, Pero no que los invadan a temprana edad. Con esa ya arregló todo. Ojo, ojo, porque la homofobia en las escuelas es muy alta y los niños están pagando lo que y no desde deben el pagar. púlpito se puede crear Mire, homofobia. Adolfo, no hay aulas especializadas para esto. El gran debate. No hay aulas Este programa es para especializadas. 3, 4. Concejal, ayúdenes con platica para asignar esta... Propongamos que sea de